Diálogo con Ernesto López, análisis económico. ¿Qué tan, digamos, contundentes son estas declaraciones que el gobierno, a criterio del presidente de FUSAES, no ha sido brillante en implementar los proyectos del asocio planteados, entre ellos también la articulación de algunos otros proyectos que están focalizados con el Fomilenio? Roberto. Bueno, yo tengo especial respeto por la opinión que generalmente emite el señor Francisco de Sola. Forma parte del Consejo para el Crecimiento. Con él yo me reúno una vez a la semana, por lo menos, ¿verdad? Y lamento que esas opiniones que ha dicho en los medios de comunicación no me lo haya dicho a mí personalmente. Porque si nos reunimos una vez a la semana, nos merecemos el mínimo de respeto para decirnos las cosas con franqueza. Y eso no me lo ha dicho personalmente, pero lo ha dicho en los medios de comunicación. Sí, una publicación del periódico Diario de hoy. Pero él tiene legítimo derecho, por supuesto. Él tiene legítimo derecho de hacerlo porque es una opinión libre, ¿verdad? Pero bueno, si nos estamos reuniendo una vez a la semana y no tenemos la capacidad de decir, este es mi juicio, este es mi razonamiento, pues algo puede estar pasando. Yo puedo decir en términos generales que tengo al menos una coincidencia general con él. El Asocio para el Crecimiento fue creado en el gobierno anterior. Estamos hablando de hace 2 años y medio. Ese es un asocio que obedece a una iniciativa del gobierno de los Estados Unidos, en la que hay un esfuerzo porque tanto el gobierno de El Salvador como el gobierno de Estados Unidos hagan impulsen un conjunto de iniciativas para facilitar el crecimiento económico del país. Después de 2 años y medio, aunque hay cosas buenas de lo que se ha hecho, ese trabajo no ha impactado en el crecimiento económico, ¿verdad? O sea, hasta ahora no hay nada en los platos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido yo coincido con don Francisco, ¿verdad? El Asocio para el Crecimiento no ha generado hoy por hoy ningún impacto en el desarrollo económico del país, hoy por hoy. Se han generado un conjunto de condiciones, ¿verdad? Y se creó el Consejo del Crecimiento, donde está 50% sector privado y 50% el sector público. Ahí está don Francisco y otros empresarios importantes del país. Y creo que el análisis que ahí se hace y el conjunto de iniciativas que se han tomado y que se han aprobado en la Asamblea Legislativa son importantes para el desarrollo económico del país, aunque todavía no han impactado en la economía. Ahí se aprobaron en base a eso reformas a la ley de zona franca, que esas sí impactaron en la economía, porque las empresas maquileras, de textiles en particular, sí aumentaron sus exportaciones. Se han aprobado reformas, se aprobaron las reformas más bien una ley especial de asocios públicos privados. Hoy por hoy no tenemos ningún asocio público privado, pero hay una legislación aprobada por consenso en la Asamblea Legislativa, que es una buena ley, y nosotros tenemos la expectativa que a futuro, ¿verdad?, se van a impulsar. Ese tipo de decisiones yo creo que debemos apreciarlas, y yo me imagino que don Francisco, que independientemente de lo que ha dicho, esas iniciativas creo que las aprecia, porque también han contado con su respaldo. ¿No será? Las reformas a la ley de lavado, que es para combatir el crimen, porque esa concepción tuvo a la base, si tú recuerdas, que uno de los grandes obstáculos para el crecimiento de la economía es el tema de la inseguridad. Y bueno, si nosotros hacemos unas reformas importantes para asegurar el combate al crimen organizado, bueno, más tarde o más temprano que tarde darán resultados también en el tema económico. Todo eso ha pasado por este acompañamiento. Roberto, pero también ¿no será que es entendible la posición de estos actores
de la vida económica del país, en el sentido de que, por un lado, el gobierno los entretiene hablando de consensos, hablando de ponerse de acuerdo, y por otro lado, su partido en la Asamblea Legislativa hace todo lo contrario, aprobando reformas a la ligera. Y te voy a leer textualmente sobre ese punto cuando a él se le pregunta ¿y cuán tensionado está ese lazo de comunicación entre gobierno? Y dice él: en mi estima hay que decir que no se esperaba que el gobierno hiciera esto y gastaron mucha energía en algo que no va a resultar en lo que ellos quieren. Mejor hubieran sido gastar la energía en construir algo más integrado, más profundo, más técnico, y no se hizo. En algún momento la lógica puede llevar a pensar de que es una reacción normal. Si por un lado me tienes hablando de un tema, por otro lado también me resultas con otro tipo de actuaciones. Sí, yo creo que esa es una opinión ya de otro tema, ¿verdad? Porque en el otro estábamos hablando del asocio para el crecimiento. En este está hablando del diálogo que se hizo alrededor de la reforma fiscal. Sí. Y yo creo que... Pero lo sitúo en ese contexto, sí, es decir, sí, de pero que, está hablando de energías, de visión, de creatividad, como él mismo lo sostiene, de brillantez para poder establecer mejores lazos de crecimiento y desarrollo para el país. Bueno, yo no tengo más que expresar que respeto sus opiniones. Con él dialogamos, ¿verdad?, sobre este tema. Ellos tienen otras propuestas de otras reformas fiscales, ¿verdad?, que creo que en su momento FUSADES la va a presentar. FUSADES ya nos ha hecho a nosotros su propia propuesta de reforma fiscal de largo plazo. Ellos sí quieren que haya una modificación de largo plazo. Nosotros la hemos escuchado con mucho respeto, ¿verdad? Pero no estamos considerando la reforma que ellos han propuesto, independientemente del valor académico que pueda tener, ¿no? Pero hoy por hoy no estamos pensando en impulsar una nueva iniciativa. Entonces, lo que ha pasado es eso. FUSADES tiene una propuesta de reforma fiscal que tienen el legítimo derecho como una institución económica seria en el país. Pero también el gobierno tiene el derecho de decidir si la acompaña o no la acompaña. ¿Cuáles son las, digamos, estratégicamente, y aquí voy a entrar un poco al rol como secretario técnico, digamos, las acciones o aquellas apuestas estratégicas que como secretaría se están visualizando como más inmediata para desarrollar en los próximos meses en el gobierno, Roberto? Bueno, hay un conjunto de iniciativas que fueron anunciadas, algunas fueron anunciadas por el presidente, otras van caminando de manera paralela. Prácticamente nosotros en estos primeros meses estamos asegurando el financiamiento de todo el esfuerzo del gobierno para los próximos 5 años. Hemos aprobado el financiamiento de los bonos, estamos hablando de $1.000 millones. Hemos aprobado esta reforma fiscal que generó cierto traumatismo, pero eso queda ya atrás. Eso nos va a dar ingresos adicionales de otros $100 millones de incremento de la recaudación fiscal para el próximo año. Tenemos algunos financiamientos en la Asamblea Legislativa, están haciendo cola varios proyectos. La semana pasada el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, nos aprobó $100 millones para Bandesal, la banca de desarrollo salvadoreño, que por primera vez va a tener recursos para dar crédito directo de primer piso a la pequeña empresa. Para ahí va dirigido esos $100 millones que aprobó la semana pasada el BID. Eso va a fortalecer la economía, ¿no? El Fomilenio, que ya digo, nosotros tenemos la expectativa que eso se cumple para desarrollar la zona marítimo-costera del país, para impulsar los proyectos económicos que ahí están planteados, donde hay varios polos. Está el polo del puerto de la Unión, el polo también del puerto de la Libertad y el polo del puerto de Acajutla. El puerto de Acajutla va a ser modernizado, se van a invertir varias decenas de millones de dólares para aumentarle su capacidad de carga. El puerto de la Libertad también va a ser modernizado, se va a ampliar el malecón, se va a hacer el bypass, se va a hacer la carretera de 4 carriles, se va a completar la carretera de 4 carriles, porque ya el Puerto de la Libertad se está convirtiendo en un polo turístico. Sabemos lo que está pasando en el Tunco, que ya hay
encuentros internacionales de surf. Aquí es una playa privilegiada para el surf. Entonces el Puerto de la Libertad se está convirtiendo en un polo y hacia ahí van a ir dirigidas inversiones importantes. Lo mismo la zona del Puerto de la Unión. En el Puerto de la Unión tenemos la expectativa que en las próximas semanas, ya no podemos hablar de meses, sino de semanas, se va a hacer la licitación. Hay 4 empresas precalificadas que van a participar en la licitación. Esperamos tener éxito y ojalá que quede licitada totalmente ya y cerrado ese capítulo, ¿verdad? En el mismo sentido, se está trabajando por por la construcción, diría yo, del aeropuerto del Hawái en La Unión, para que por primera vez nuestros compatriotas tengan aeropuerto con capacidad de vuelos internacionales en el oriente del país. Estamos trabajando en el financiamiento, ya tenemos identificado con qué institución vamos a gestionar los recursos, nos han dicho de que es posible, no es una inversión muy grande, es una inversión que andará entre 30 a 40 millones de dólares para ampliar la pista, hacer la terminal, ya están los estudios de factibilidad y posiblemente algún hotel. Hemos hablado con inversionistas privados de El Salvador que nos dicen: nosotros vamos a construir nuestro primer hotel ahí. O sea que ya hay inversionistas salvadoreños, que me reservo el nombre, claro, porque no estoy autorizado, que van a construir un hotel o más allí en esa zona del Hawái, donde se va a construir ese aeropuerto regional, digámoslo, en la que nuestros compatriotas de Estados Unidos que viven en el oriente pueden viajar directamente. Okay, son varios proyectos, ¿no? Sí, ok. Voy a hacer una pausa, la última, y hablar de algunos temas domésticos del país. Y hablo domésticos de la política. Por ejemplo, alguien acá hace la reflexión. El Citran es una apuesta estratégica del gobierno, y ¿por qué sigue sin ser operativizado? Dice, ese es un tema que me parece que es interesante que lo abordemos desde esa perspectiva. Es decir, si es tan estratégico, ¿qué está pasando? ¿Por qué mucho atraso? ¿Por qué todos esos problemas que se han presentado? ¿A cuánto asciende el costo del pasaje que se va a cobrar? Y otros aspectos elementales. Por ejemplo, alguien me pregunta acá, entonces el FMLN se estaría, dice acá, apoyando a una candidatura por San Salvador con la ex primera dama de la República. Quieren preguntarte, Wanda Pignato. Voy a una pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. Recuerde, a las 10:30 de la noche es el reprise de este programa, no se lo pierda, hoy día miércoles. Así es que desde ya, pues usted está invitado a sintonizar. Diálogo con Ernesto López, análisis económico.